Ya se une a nosotros Irene Hernández para hacer análisis de informaciones que son de carácter de importancia. Irene, buenos días. Buenos días, José Luis. Muy buenos días, amigos televidentes de Next Canal 21. Bueno, en efecto, hoy vamos a comenzar con un tema de carácter internacional por lo ocurrido en Bolivia, pero la verdad es que al ver estas escenas de lo que ha ocurrido con el Minsa-Capsi en la provincia de Darién, no nos permite quedarnos callados, al contrario. Yo creo que estas son las cosas que hemos estado denunciando año tras año, por lo menos en los últimos 10 años. Y no solamente el Minsa-Capsi de la provincia de Darién, hay otros Minsa-Capsi que se construyeron, que se diseñaron, que se equiparon precisamente para que le brindara una atención a miles de pacientes en las diferentes provincias del país, para que no tuvieran esa necesidad de tener que trasladarse, ya sea incluso hasta con urgencia, a la ciudad capital, salvo ciertas excepciones, para que fueran atendidas precisamente en estos centros de salud. Pero miren en qué condiciones están, miren la importancia que le dio el gobierno de Juan Carlos Varela, la importancia que le dio el gobierno de Laurentino Cortizo a estas instalaciones de salud, tanto que han hablado de que la salud del pueblo panameño es lo principal y lo primordial, pero ahí está el vivo ejemplo de que eso simplemente eran puras palabrerías, era pura falacia lo que estaban hablando estos gobernantes. Miren cuántos miles de dólares que se invirtieron en cada uno de esos Minsa-Capsi hoy día están prácticamente perdidos, porque para poder colocar esos Minsa-Capsi para que funcionen u operen en estas provincias, van a tener que volver a invertir. Esos equipos que vimos allí deteriorados, cuidado, o sea, esas cosas ya quizás no sirvan en estos momentos para nada. Pero usted sabe qué es lo peor del caso, no solamente que se hayan suspendido estas obras, sino que aquí no ha habido ningún responsable. Uno se pregunta como panameño, si esos son dineros que nosotros aportamos a través de nuestros impuestos y a través de otros impuestos del Estado, ¿cómo es posible que gobernantes y autoridades tan negligentes y tan, diría yo, incapaces pudieran permitir que estas cosas se pierdan de esta manera y se despilfarre tantos fondos que lo necesita el país en general en materia de salud como en esta ocasión? Son Minsa-Capsi que desde un principio se denunció. ¿Se acuerdan ustedes desde que asumió el cargo el presidente Juan Carlos Varela, que fue una de las cosas principales que hizo? Detener el complejo hospitalario del Centenario. Lo paralizó totalmente, buscó toda una serie de subterfugios o excusas baratas para decir no, que eso estaba mal construido, y pasaron ¿cuántos años? Más de 10 años para poder poner a operar un hospital que debió estar listo incluso durante la época más crucial, que fue la del año 20 y 21 durante la pandemia. Pero no, vino el gobierno de Laurentino Cortizo y aquí no hubo ningún responsable. No solamente en eso que ustedes acaban de ver allí del Minsa-Capsi en Darién. Eso es para que el ministro de esa época, el ministro de Salud, le rindiera cuenta a este país y estuviera preso. Así lo decimos con todo, así tajantemente y directo, señores, para que estuviera preso, al igual que el propio gobernante. Aquí ese sujeto prácticamente se burló de todo un país por andar con sus odios, con su revanchismo, porque no vino a gobernar, vino simplemente a buscar venganza durante 5 años. Y por eso es que hoy día tenemos el país donde lo tenemos colocado, en un abismo financiero, en una bancarrota prácticamente. Y ni hablar del próximo, cuando llegó Cortizo. ¿Se acuerdan ustedes de su lema tal en el aspecto de la educación? Que era la estrella, pero fue estrellado totalmente, porque prácticamente mire hoy día cómo está la educación, con las escuelas rancho, las escuelas que no tienen comedores,
las escuelas que no tienen educadores, las escuelas que no tienen celadores, las escuelas que no tienen insumos de limpieza, donde los propios docentes tienen que aportar, los padres de familia tienen que hacer actividades para poder llevar los insumos, en fin, una serie de falencias que hay. Y entonces, esto es lo que nosotros realmente, por eso es el hartazgo que se dio en este país con respecto a los políticos y sobre todo con los partidos tradicionales. Ya la gente se cansó. Ahora hay un gran reto para aquellos llamados independientes, que a mi juicio, y les soy totalmente sincero, de independiente ninguno tiene absolutamente nada. Créame, el tiempo es el mejor testigo y nos lo va a decir. El tema de lo que ocurrió en Bolivia, lamentablemente, señores, no es a través de golpes de Estado auspiciados o fecundados por los militares lo que le va a dar el progreso y la prosperidad a un país. Si una nación, si un pueblo elige a un gobernante, esa decisión del soberano tiene que respetarse, independientemente que les guste o no a algunos sectores políticos. Pero ustedes bien saben cómo terminan a veces esos golpes de Estado por parte de las Fuerzas Armadas de estos países. Terminan en regímenes dictatoriales, totalitarios. Entonces, ¿quién es el que paga al final? El pueblo. Ese es el que sufre, con violaciones a los derechos humanos, con violaciones a sus libertades. Eso fue lo que prácticamente esa intentona que se dio ayer en Bolivia, que gracias a Dios pues no prosperó, pero esas cosas hay que verlas. Pero yo decía esta mañana en un editorial, no solamente son los golpes de Estado patrocinados por los militares lo que crean este tipo de golpes a la democracia. No, también hay golpes que lo hacen los civiles a través de un poder económico que lo vivimos recientemente en los últimos 10 años en este país, donde hubo una componenda, se orquestó toda una campaña contra un dirigente político, y lo vamos a decir con nombre y apellido, Ricardo Martinelli, que lo aclamaba el pueblo como candidato presidencial, pero había una línea trazada ya por un poder económico, auspiciado también por un poder político. Y judicial. Y judicial, no, sí, es que ellos utilizaron casualmente ese poder económico y ese poder político, utilizó el Ministerio Público, el Consejo de Seguridad y la Corte Suprema de Justicia para sacarlo de circulación electoral. Y lo consiguió. Pero miren la respuesta. Ellos pensaron que las cosas se iban a quedar quietas y luego se iban a repartir el pastel posteriormente al dejarlo fuera de la contienda electoral. No, pero el pueblo no escogió ese camino. Le dio una oportunidad y fue precisamente el señor José Raúl Mulino, el compañero de fórmula, el que ganó las elecciones. ¿Y por qué cree usted que la ganó? Dígame, se lo pregunto así directamente. ¿Por qué cree usted que lo ganó? Simplemente porque por las razones y los motivos que hicieron que el señor Martinelli no pudiera correr. Y eso que le hicieron a él prácticamente, eso es un golpe a la democracia. Y yo creo que lo mejor que puede haber es, así como hicieron con los, ¿se acuerdan ustedes de los pinchazos telefónicos? Ojalá se hiciera un nuevo juicio para que saliera a la luz pública la verdad sobre eso. Pero vamos a esperar, eso es un asunto que le compete al órgano judicial o a los tribunales de justicia. Pero ahí está la respuesta casualmente de ese asunto. Qué tristeza cuando ya un funcionario va saliendo y no le importa con las vulgaridades y las obscenidades. Me refiero a esa escena del ministro de Ambiente. Cuando estaba esta mañana redactando un editorial, vi casualmente esa escena. Esos son prácticamente los que comandan y los que jefaturan las instituciones democráticas de este país. Esos son los que realmente tienen ese estudio académico. Por eso yo les digo a todos ustedes, amigos televidentes, usted puede tener toda una serie de títulos que adornan la sala de su casa, con licenciaturas, maestrías, doctorado, posgrado, etcétera, etcétera, todos los estudios habidos y por haber, hasta de inteligencia artificial si quiere. Pero si usted es un vil vulgar, si usted es una persona que no respeta, si usted es una persona que no tiene vocación para servir, eso no le va a servir de nada ninguno de esos títulos.
Entonces, mire el gesto que hizo. Eso me recordó el gesto de una fotografía de un diputado panameñista. Sí, también. ¿Te acuerdas? Sí. Que salió también como si eso hubiese sido una gracia. Señores, las personas que estaban allí, esos ambientalistas, esos conservacionistas, tenían todo el derecho de participar y de no estar de acuerdo con su política. Tan sencillo era no responderle. Exactamente, Listo. exactamente. Así como hemos escuchado a otros que nos mandan a buscar agua al río, ¿se acuerdan ustedes? O nos dicen marginales. Y otros en las piscinas estas marginales. Esos son los tipos de funcionarios que nosotros queremos en las jefaturas de las instituciones. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Eso no es realmente lo que el pueblo merece. Sigue el asunto de los... Yo pensaba en verdad que nada más se trataba del gerente de TESA por los $249,000 en el acuerdo mutuo. No, pero tras él están los otros miembros de la Junta Directiva y a eso supera prácticamente casi $1.000.000. Y según los propios trabajadores del sindicato, dice que le habían advertido casualmente al Contralor General de la República sobre ese asunto. Así que el Contralor no puede venir con el cuento alemán, chino, ruso o el que sea, de que es un asunto legal. Sí, es verdad, pero coincido con el planteamiento del procurador de la administración, donde manifiesta que no todo lo legal es moral. Y es verdad, no todo lo legal es moral. Y le podemos sacar miles de ejemplos. Las dietas de los diputados, las dietas de los miembros de las juntas directivas de las diferentes instituciones, que a cada reunión, por una dieta, un almuerzo, le dan $300 y hasta $500. Mientras que nosotros, los trabajadores, el pueblo común acá, si queremos almorzar, tenemos que meternos la mano en el bolsillo e ir a los restaurantes o a una fonda o traer la comida de la casa. Ah, no, pero a estos hay que dársela. Imagínense ustedes. Entonces, ¿es legal? Sí. ¿Es moral? Eso es otra cosa. Entonces, no liguemos una con la otra. José Luis.